Bueno, ahora pasamos a la segunda charla, Medicina centrada en la familia en tiempos de pandemia. Maricruz, por favor. Gracias. Hola, buenos días a todos. Para mí es un placer compartir este webinar. Quiero agradecer a la SATI y especialmente a la doctora Rosa Reina el haberme invitado a participar y felicitar a la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva por todo el esfuerzo que está haciendo para capacitar a sus profesionales. Voy a hablar de lo que es medicina centrada en la familia en tiempos de pandemia y lo primero que quería hacer es definir, con palabras de la Sociedad Americana de Medicina Intensiva, la familia es lo que define el paciente. Y en este contexto son personas que brindan apoyo y con quien el paciente tiene una relación significativa. Eso quiere decir que la familia no lo decidimos nosotros, no somos los profesionales, sino son personas que brindan apoyo y con quien el paciente tiene una... La hospitalización de una persona en la UCI provoca una alteración de la estructura y la función familiar que causa una serie de trastornos y sentimientos que configuran una experiencia que casi siempre va a ser traumática. Los miembros de la familia se van a enfrentar a estresores emocionales, cognitivos y sociales que van a generar muchas veces sentimientos negativos de shock, incertidumbre, negación, ira, desesperanza, en ocasiones esperanza, culpa, ansiedad y miedo a la muerte de un familiar. Y todo ello hace que estas personas, que las familias, se conviertan en sujetos de cuidado. Porque en este contexto en el que los estresores son tan fuertes, muchas veces la familia ve excedida su capacidad de afrontamiento y limitada sus recursos habituales para adaptarse. Esto hace que las familias de los pacientes que ingresan en nuestras unidades se conviertan en una población vulnerable con alto riesgo de reducir su salud física, psicológica y social y que puede llevar a una mortalidad elevada e impactar en la calidad de vida de estas personas. Y existen diferentes estudios que ponen de manifiesto cómo diferentes antecedentes de estas familias, diferentes atributos de lo que ocurre en las unidades de cuidados intensivos pueden tener consecuencias negativas que de alguna manera también pueden modularse o adaptarse con una respuesta positiva y que aquí los servicios de medicina intensiva y los profesionales de intensivo podemos actuar como catalizadores y favorecer esta respuesta. De aquí vendría el modelo centrado en la persona que va más allá del ya conocido modelo centrado en el paciente, en el que se le da a la familia una relevancia y lo convierte en un modelo centrado en la persona, que, como ha comentado ya Mariana, incluye también a los profesionales sanitarios. Las necesidades de las familias de los pacientes críticos son muchas. Necesitan información veraz y comprensible sobre el estado clínico del paciente, necesitan acompañar a su familiar, deben sentir esperanza de la posibilidad de recuperación o por lo menos de que va a fallecer en una situación sin dolor y digna. Deben percibir que su familiar está bien cuidado y que los profesionales tienen suficientes competencias para cuidar de él y que se preocupan de él. También tiene que tener la posibilidad de poder tranquilizar y dar soporte a su familiar y ellos mismos necesitan ser cuidados y ser aliviados en la ansiedad y disponer de un cierto grado de confort. Pero de alguna manera, cuando el paciente ingresa en las unidades de cuidados intensivos, la familia que lo ha acompañado hasta ese momento y que ha sido su núcleo su vínculo más intenso, deja de ser familia para convertirse en una visita. Y esto lo hemos visto especialmente en estos tiempos de pandemia. Realmente el binomio paciente-familia es indisoluble y convierte a la familia en un actor relevante ante la enfermedad crítica. Y el modelo centrado en la familia es aquel que reconoce la importancia central de la familia en la recuperación del paciente y describe la responsabilidad que tenemos como profesionales sanitarios en brindar el soporte a las familias de los pacientes graves, siendo siempre respetuosos y dando respuesta a las necesidades y valores que son individuales para cada familia. Existen diferentes guías y recomendaciones que nos hablan de cuáles deben ser cómo debemos cubrir las necesidades de estas familias, facilitando la presencia de la familia en la UCI, dando soporte a estas familias, comunicándonos de forma efectiva con ellos e incorporando de forma multidisciplinar a otros profesionales e incluso con aspectos relacionados con la organización y la estructura de estas unidades. Y así ya conocemos y cada vez de forma más profunda que muchos de los pacientes ingresados a las unidades de cuidados intensivos van a desarrollar el conocido síndrome post-UCI, pero también los familiares van a poder tener estos resultados negativos o estas consecuencias si de alguna manera no actuamos de forma preventiva.
Así, el síndrome post-UCI familiar sabemos que es frecuente, que además puede durar años y que se relaciona con diferentes factores que en estos momentos, con la enfermedad COVID-19, pues todavía son más marcados, como puede ser el distanciamiento, la proximidad que pueda estar en la familia, cerca del paciente, o otros relacionados con la falta de comunicación o con la falta de empatía del equipo. Tenemos mucha literatura relevante que nos dice que existe una alta prevalencia de diferentes síndromes como la ansiedad, la depresión y el estrés postraumático, así como un duelo complicado en los familiares de los pacientes críticos. El síndrome de estrés postraumático, definido como un desorden de ansiedad después de una vivencia aterradora, se ha definido con frecuencia en esta población y se ha relacionado con factores de riesgo como puede ser el sentir que la información es incompleta o que fallezca el familiar. Y además las familias adquieren comportamientos de riesgo una vez los pacientes han ingresado en nuestras unidades y pierden la atención de su propio cuidado, con un descanso insuficiente, con falta de ejercicio físico, con alimentación desequilibrada, con falta de adherencia al tratamiento médico y otras alteraciones. Además, existen estudios que nos muestran cómo este síndrome post-UCI y estas alteraciones no solo ocurren al alta del paciente del hospital, sino que persisten y que pueden llegar a ser significativas más allá de un año. También sabemos que existen recomendaciones y guías de soporte en el que, de alguna manera, se intenta reducir este síndrome post-UCI, tanto de pacientes como familiares, y en el que el componente de la familia, la participación y la involucración de las familias, la comunicación y, de alguna manera, los traspasos de información al alta de la unidad pueden impactar de forma positiva en los resultados. También existen diferentes intervenciones que se han propuesto para mejorar este síndrome post-UCI de las familias, aunque todavía no existe suficiente evidencia para establecer grandes recomendaciones, pero parece que la comunicación proactiva y el dar información de forma efectiva serían los elementos cruciales para prevenir este síndrome. Pero no solo es la presencia y la comunicación con la familia, sino también la participación de estos familiares, el acompañamiento y la participación en los cuidados, algo que, como veremos, como sabemos, se han visto de alguna manera muy reducidos durante estos meses de pandemia. ¿Qué ha ocurrido realmente en nuestras unidades durante estas semanas en las que hemos estado trabajando con muchos pacientes y que muchas unidades se han convertido en unidades monográficas de pacientes COVID-19? Pues mientras la mayor parte de las ciudades permanecían vacías y veíamos como de forma muy significativa iba esta enfermedad afectando ahora en estos momentos a más de 14 millones de personas de 188 países con más de 600.000 muertes, hemos visto cómo nuestras unidades de cuidados intensivos han tenido que duplicarse y triplicarse ocupando otros espacios que no siempre han sido los apropiados y que de alguna manera no cumplían siempre los estándares de las unidades de cuidados intensivos. Hemos visto, como también se ha comentado, cómo nuestros equipos de profesionales han tenido de alguna manera que trabajar ya no de la forma multidisciplinar a la que estamos acostumbrados, sino incorporando profesionales de otras especialidades que de alguna manera, liderados por intensivos, han tenido que atender estos pacientes críticos, sin no siempre las competencias y la capacitación suficiente. Hemos visto cómo hemos tenido que trabajar con equipos de protección individual que no solo nos separan de nuestros pacientes, sino que además en algunas ocasiones nos han puesto en riesgo por falta de ellos o por falta de recursos. Y esto se demuestra, entre otras cosas, por un alto número de profesionales contagiados y recientemente les puedo decir que en nuestra unidad, en nuestro hospital, un 30% de los profesionales se han contagiado durante los meses de la pandemia. Además, hemos tenido que utilizar recursos que no son los habituales, utilizando, por ejemplo, ventiladores de quirófano o incluso ventiladores de transporte. Hemos tenido que adaptar procedimientos como la traqueostomía. Hemos tenido que prescindir inicialmente de algo tan importante como lo que es la rehabilitación y hemos tenido que tomar decisiones a las que no estábamos preparados, aunque sí que acostumbrados a tomar decisiones en cuanto a criterios de ingreso en UCI, pero no de la manera que definiría el triaje. Y todo ello ha impactado y seguro que impactará en el futuro en los profesionales que de alguna manera han visto cómo no solo sufrían un estrés físico, sino también emocional, con altos índices de depresión, de ansiedad, de insomnio o de estrés.
Y esto lo que ha demostrado es que en nuestro ámbito, al menos en nuestro país, pero que esto creo que ha sido generalizado en muchos otros, nuestra capacidad de respuesta ha llegado más allá de la saturación, incluso ha colapsado porque ha superado por encima del 200% la respuesta que han tenido que dar los servicios de intensivos a las necesidades de los pacientes críticos. Y por si fuera poco, no solo hemos tenido que hacer actividad asistencial, sino que la hemos tenido que combinar con investigación clínica y hemos tenido que adaptar de alguna manera nuestros protocolos de forma diaria con el impacto que esto tiene también a nivel del estrés psicológico. A pesar de todas estas dificultades de gastar mucho tiempo buscando recursos, de alguna manera no hemos debido perder o no debemos perder lo que serían otras necesidades básicas como y la compasión. Y mientras en nuestras unidades cada vez había pacientes más graves, pacientes más críticos, hemos visto como muchos de los esfuerzos y muchos de los avances que se habían hecho con las políticas de humanización, como por ejemplo el proyecto UCI, se veían de alguna manera relegados o limitados por la situación que estábamos viviendo. En muchos hospitales, en muchas unidades se han restringido las políticas abiertas, se ha limitado la comunicación por diferentes motivos, se ha impedido la participación y presencia de las familias, de alguna manera, aunque se ha intentado el soporte a los profesionales, no siempre ha sido adecuado. No hemos podido realizar todos los puntos específicos de prevención del síndrome post-UCI, no hemos tenido los espacios ni la arquitectura suficiente y no siempre hemos podido ofrecer los mejores cuidados al final de la vida. La realidad es que esta pandemia ha puesto en jaque al sistema sanitario a nivel mundial y ha tambaleado muchas de estas políticas que se habían ido incorporando con mucho esfuerzo de forma paulatina en nuestras unidades. Pero por otro lado también ha puesto en relevancia la importancia de preservar estas estrategias dirigidas a humanizar los cuidados intensivos, porque hemos visto el brutal impacto que esto ha tenido sobre todo a nivel emocional y no solo en los pacientes, sino también en las familias y en los profesionales. La separación de los pacientes más graves de sus familias nos ha mostrado la cara más cruel de esta pandemia. La respuesta de la pandemia del COVID-19 ha llevado a restricciones muy drásticas de visitas en los hospitales con un objetivo muy bien intencionado, que ha sido el distanciamiento social para reducir el riesgo de contagio. Pero ello, de alguna manera, ha hecho que se pusieran en riesgo políticas humanizadas centradas en la familia, especialmente en las situaciones más graves y al final de la vida. Y una reflexión crítica ha llevado a posicionamientos alternativos en los que nos hemos de preguntar que restricciones de esa intensidad no deben convertirse de facto en una absoluta privación de estos derechos que tienen los pacientes y que tienen las familias. Los pacientes han permanecido separados de sus familias, incrementándose no solo el miedo y la sensación de ansiedad ante una enfermedad grave que podía llevarles a la muerte, sino que se han sentido solos y aislados durante muchos días de ingreso en las unidades de cuidados intensivos. Y también las familias han tenido que vivir con la incertidumbre de lo que estaba ocurriendo en estas unidades mientras veían en los medios de comunicación la situación de la pandemia y se mostraban recursos saturados e insuficientes para atender todos los pacientes graves. El proceso de comunicación y toma de decisiones lo hemos visto reducido hasta un límite que sería insospechado hace unos meses. La comunicación directa de los profesionales con las familias se ha visto reducido especialmente en momentos en los que estábamos hablando de triaje y de limitación del tratamiento de soporte vital y de cuidados al final de la vida. Finalmente, muchas familias no han podido acompañar a sus seres queridos en los últimos momentos, incluso han tenido dificultades para disponer del cuerpo o tener la oportunidad de despedirse con los rituales habituales fuera de esta pandemia, y esto ha sido generalizado en diferentes países. Pero todo ello no debería permitir que esta restricción de alguna manera se convirtiera en una rutina y que arraigue en las unidades de cuidados intensivos, debilitando la corriente de humanización de los últimos años que tanto había costado conseguir. Por otro lado, la respuesta de los profesionales sanitarios, que en general ha sido apoyada y aplaudida por la población, estos se han volcado en la atención de los pacientes y han buscado alternativas de alguna manera a los límites que ha puesto la propia pandemia y han innovado buscando herramientas como la comunicación telemática y han intentado minimizar la distancia entre los pacientes y las familias. De alguna manera, aunque no ha sido posible siempre que la familia pudiera dar la mano o abrazar a los pacientes mientras morían, el cuidado y la compasión de los profesionales de primera línea de alguna manera ha intentado buscar soluciones creativas para ayudarlos a sentir cierta conexión, intentando salvaguardar la seguridad de todos.
En esta pandemia COVID-19, los objetivos de la atención centrada en la familia deberían ser los mismos, manteniéndose el respeto del papel de la familia como miembros del equipo, permitiendo la colaboración entre los miembros de la familia y los profesionales sanitarios y consiguiendo mantener la integridad familiar. Durante todas estas semanas y meses han aparecido diferentes recomendaciones de cómo era posible de alguna manera mantener la conexión a través de estimular visitas que, aunque restringidas, fueran permitidas, estandarizar la información escrita, permitir a través de teleconferencias la comunicación entre pacientes y familias, de alguna manera también buscar aquellas herramientas que pudieran acercar a los pacientes, a las familias, especialmente en los últimos momentos al final de la vida. Y algunas iniciativas, y en este caso en nuestra unidad, pues hemos trabajado en ello, considerando que la participación o la proximidad del paciente y la familia era una actividad esencial que está respaldada por marcos éticos y legales a nivel internacional y que no hay ninguna razón, no pueden existir razones que permitan que los pacientes mueran solos. Y eso nos ha llevado a cambiar nuestras políticas de visitas, que eran mucho más abiertas, se han hecho más restrictivas, pero hemos intentado, a través de estos protocolos, ofrecer la mejor atención a las familias y permitir el acompañamiento de los familiares. Para ello es necesario e imprescindible disponer de equipos de protección individual para estas familias que además requieren el entrenamiento en su uso y que deben adaptarse a las diferentes características estructurales de las unidades y que estas visitas no van a ser iguales, no van a ser posibles en aquellas unidades con boxes individuales de otros sistemas de cohorte en los que, aunque pueda ser más complicado, también debería ser posible. Sabemos que la aparición del PICS familiar se ha relacionado con la comunicación inefectiva de los equipos sanitarios con las familias y de alguna manera va a influir en la experiencia y en la percepción de la familia durante y tras la estancia en la unidad. Por ello también es muy importante que en estos pacientes, en estas situaciones, tengamos protocolos que de alguna manera nos aseguren y garanticen una comunicación efectiva, estableciendo como normas o como reglas la información diaria, tal y como hacemos en condiciones habituales, dando una información objetiva que esté centralizada, facilitando rangos de horario similar que faciliten a las familias poder conectarse a través de apoyo audiovisual y facilitando también el apoyo psicológico. También hemos vivido circunstancias en las que han requerido el traslado de pacientes de unas unidades a otras para distribuir los recursos. Por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, durante 6 semanas se trasladaron más de 200 pacientes críticos y eso también requiere políticas de comunicación con las familias bien estructuradas que permitan este contacto, a pesar que, además de la enfermedad, van a vivir el distanciamiento de su hospital más cercano. Durante todo este tiempo han surgido recomendaciones o estudios en los que se analizan qué barreras pueden tener esta comunicación de las familias con los pacientes ingresados a las unidades de cuidados intensivos y qué estrategias pueden reducir estas barreras y pueden facilitar la comunicación desde la evaluación del uso de dispositivos telemáticos a aquellas que facilitan la comunicación de los pacientes ingresados, pues, facilitándoles elementos tan básicos como pueden ser el uso de gafas en aquellos pacientes que pueden utilizarlos. Y también han salido recomendaciones específicas en las que establecen cómo facilitar la implicación de las familias con los pacientes, tanto de forma sincrónica, comunicación sincrónica, como de forma sincrónica, a través del envío de vídeos, de mensajes, de situaciones específicas familiares que pueden acercar a los pacientes y a las familias. También diferentes actuaciones que pueden llevarse en el marco arquitectónico de las unidades, aproximando lo que sería su casa o su familia a la estructura del hospital, y también algunas estrategias específicas dirigidas a mejorar la comunicación entre los equipos clínicos y las familias. Son algunos ejemplos de cómo iniciativas surgidas de los propios profesionales intentan acercar la información en estos momentos, tanto a los pacientes como a las familias, mostrando lo que están viviendo los pacientes en las unidades de cuidados intensivos y haciendo que esta información sea más fluida y más efectiva.
También han existido de alguna manera controversias en si la participación o la presencia de las familias en determinados procedimientos, como podían ser maniobras de reanimación cardiopulmonar, algo que todavía no está demasiado extendido, debería ser o no permitido en tiempos de esta pandemia. Y también algunas iniciativas y recursos disponibles en las webs en las que de alguna manera se facilita el acompañamiento y se mejora la situación de duelo que pueden tener las familias al final de la vida en temas relacionados con la comunicación, la planificación de la atención sanitaria o el autocuidado de estas familias. Realmente la presencia de las familias, la comunicación efectiva, la medicina centrada en la familia tiene efectos beneficiosos y ya se habían reconocido antes de la pandemia, pero también hemos visto cómo la restricción de estas visitas pueden tener efectos negativos, como por ejemplo el delirio en estos pacientes, uno de los eventos adversos más frecuentes que hemos vivido. Y también sabemos que en los profesionales todas estas situaciones han llevado a estrés moral, a situaciones en las que a nivel emocional los profesionales se han sentido muy agredidos y que de alguna manera también se han convertido en la parte o han formado parte de esas familias y que de alguna manera también el poder hacerlo les ha servido de alguna manera para mejorar estas sensaciones negativas. O sea que el ayudar a las familias acercarse a los pacientes ha servido también para reducir de alguna manera estos efectos negativos de estrés que han sufrido los profesionales. Algo que estamos viendo en esta etapa posterior en nuestro país, en nuestras unidades, es cómo las consultas post-UCI, que de alguna manera incluyen no solo el seguimiento de los pacientes, sino también de las familias, están dándonos una visión muy positiva de cómo podemos seguir colaborando, podemos seguir interviniendo para que los resultados finales, tanto en los pacientes como en las familias, puedan ser todavía mejores. Como conclusiones, me gustaría transmitirles que creo sinceramente que las restricciones impuestas por la pandemia COVID-19 no deberían reducir los cuidados centrados en las familias y que la humanización constituye un elemento esencial para ofrecer los mejores cuidados a los pacientes y a sus familias. Y el sistema sanitario y los profesionales debemos ser capaces de adaptar las estrategias habituales a estas nuevas circunstancias e innovar, y para ello la tecnología puede ser una herramienta muy buena. El impacto en los resultados de la aplicación de todas estas estrategias va a ser importante en reducir los diferentes componentes del síndrome post-UCI, no solo a nivel del paciente, sino también a nivel de las familias, pero también es importante para los propios profesionales y puede reducir el sufrimiento moral, los cuidados percibidos como inapropiados, la fatiga por compasión y el desgaste profesional. Muchas gracias.